Bueno, pues ¿qué nos encontramos en esta época? Antes lo he dicho, ¿no? El derecho a soñar es complicado cuando no nos hemos visto en ningún sitio, cuando prácticamente no tenemos referentes, que sí que los hay, porque en cada familia tenemos personas que son nuestros referentes de tirar hacia adelante, luchar y estar. Pero me refiero a foco, a tener un espacio también en los medios de comunicación. Por supuesto que esa gente es referente, esas madres que tiran, pues muchas madres solteras, ¿no? que trabajan un montonazo de horas para que sus hijos tiren hacia adelante, esos padres también, esos hermanos mayores que vemos, esa gente es referente y es importante que las reconozcamos, pero me refiero a la gente que sale en los medios de comunicación. Seguimos encontrándonos siempre lo mismo. ¿Qué es lo que solemos ver, por ejemplo, en cuanto a las personas africanas que vienen aquí? Pues normalmente a gente en patera o que salta una valla. ¿Existe esa realidad? Por supuesto, pero no es la única, y además la forma en la que se cuenta no es la correcta, porque yo que soy periodista sé que en los medios de comunicación es fundamental que la gente empatice con aquello que se está contando. Hay una cosa que se llama empatía por semejanza. La empatía es, digamos, que te pongas en la piel de la otra persona. La empatía por semejanza es que solo te pones en la piel de aquellas personas que se parecen a ti. Yo no he vivido eso porque toda la vida he empatizado con lo que veía en televisión e incluso con, yo qué sé, con Blancanieves, que se llamaba Blancanieves y no tenía nada que ver conmigo, porque al ser minoría, pues tú empatizas con todo lo que está en tu alrededor, porque estás acostumbrada a ello y porque te das cuenta de que hay sentimientos e historias que son universales independientemente de que esa gente se parezca a nosotras o no. Sin embargo, no siempre sucede, ¿no? Pero es que la empatía, para poder desarrollarla o sentirla más bien, para que los medios de comunicación tienen que favorecer que humanicemos a la gente que estamos viendo. Y con la inmigración no se hace. Normalmente yo, que soy periodista y ahora trabajo en un programa que se llama Aquí la Tierra, hablo de productos de la tierra, ecología, meteorología, pues no hablo de patatas a secas, hablo de patatas, que las cultiva Juan, ahí hay un nombre, una persona, y Juan lo hace en Coristanco, ahí hay un lugar, y lo hace como se ha hecho toda la vida y como lo hacía su abuela, ahí hay una historia, ¿no? Hay un cómo. Sin embargo, cuando se habla de inmigración, hay un qué, llegan, hay un cuántos han llegado, y hay un de dónde, pero se habla de África subsahariana o de Magreb, a veces sí, a Marruecos se dice algún país, pero no se especifica, no se explicita, ¿no? Es como que vienen de lo que llaman, lo que la gente entiende que es África, que es un agujero de calamidades donde cabe mutilación genital femenina, enfermedades varias como ébola, pues desastres naturales, dictaduras, etcétera. ¿Hay eso en el continente africano? Por supuesto, pero no solo, hay también un montonazo de cosas que no tienen nada que ver y que son tremendamente positivas, ¿no? Pero eso no nos suele llegar. Entonces, cuando cuento una historia, hasta cuando hablo de patatas, estoy humanizando esas patatas y les estoy poniendo un nombre, ¿no? El de Juan, y una persona que tiene una historia, una vida, una voz. Sin embargo, cuando se habla de inmigración vemos esto, exactamente lo que estáis observando, una imagen de gente apiñada, ¿no? No vemos una cara en concreta, sino muchas caras, como si fuera una masa, no un individuo, no una persona que tiene una historia, no hay un nombre siquiera, no hay un de dónde, no sabemos si viene del norte de Mali, donde hay problemas ahora mismo, o si viene de, por ejemplo, Mozambique, donde hubo unas inundaciones el año pasado. No empatizamos, no sabemos qué le sucede, no sabemos que tiene un nombre, que tiene una familia que le llora, que le echa de menos, les estamos deshumanizando. Cuando nos cuentan el qué ha pasado, que llegan y ya está, y no nos cuentan el de dónde, pero sí el a dónde, a tal playa, ¿no? Entonces, de esa manera estamos privándoles eso de humanidad a gente que lo es y no empatizamos. Luego en la televisión no se ve prácticamente a periodistas que sean negros, ¿no? Algún comentarista, alguno, muy poquito, sobre todo en deportes, realities, pero ya está. Ahora mismo haciendo imagen a nivel nacional, no hablo de las autonómicas, que yo sepa está Lucrecia como presentadora y estoy yo en Televisión Española, ya está. Cuando hay muchísima gente más, ¿dónde están las personas gitanas, que es una comunidad que lleva aquí siglos y siglos? ¿Dónde están las personas árabes? ¿Dónde está la gente asiático descendiente, ¿no? ¿Dónde están las personas, pues eso, indias, pakistaníes, bangladesíes, chinas, japonesas? ¿Dónde están? Porque yo en la calle sí las veo, pero en la tele no. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta cuando se ve en la televisión algo, antes, bueno, os pongo una imagen con la gente negra que yo recuerdo de mi época, aunque ha habido más. Normalmente son personas negras, pero no tan negras. Y esto tiene que ver con algo que se llama colorismo. El colorismo es un término de Alice Walker. Alice Walker es una escritora estadounidense
que dice que el racismo lo padecemos todas las personas que no seamos blancos, pero no nos afecta igual en función de cuánto nos parecemos a las personas blancas. Vamos, que no es lo mismo yo, que al final soy mestiza, tengo madre blanca y padre negro, que una persona muchísimo más oscura, que una persona senegalesa. Digamos que yo tengo una aceptación mayor. Y lo que os pongo por aquí, para que entendáis qué es eso del colorismo, es el cuadro de castas. Por cierto, otro ejercicio, buscad los cuadros de castas y mirad de qué viene, de dónde proviene y demás, ¿no? Aunque yo os voy a poner uno por aquí. Básicamente los cuadros de castas eran la forma de poner gráficamente las mezclas que se fueron produciendo en América Latina, ¿no? Entonces es interesante porque no solo vemos unos nombres, hay algunos nombres que son animalizantes, como mulato o lobo. La palabra mulato viene de mula, de la mezcla estéril entre un caballo y un burro, ¿no? Pues eso, no solo hay ciertos nombres que resultan animalizantes, otros que resultan completamente despectivos, como salto atrás. Salto atrás es como si yo, que soy una persona mezclada, estuviera ahora con una persona negra, ¿no? Es como que estás dando un paso atrás en la evolución, como si hubiera razas que son mejores y otras que son peores. Pero yo no me quedaría solo con esos nombres terroríficos. También, si os fijáis, hay una forma de comportarse, un determinado ropaje, y eso también está relacionado con la construcción de la raza. Las razas ya hemos dicho que no existen, pero sí que existen como construcción social. O sea, a mí, que soy una mujer leída como latinoamericana, pues cuando voy por la calle piensan que soy esto, 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 y que me dedico a esto, esto y esto. De hecho, os pondré un ejemplo. Recuerdo una vez que fui a presentar un evento, iba muy arreglada precisamente por eso, y una mujer organizadora de ese evento, no era ella la principal, pero una de las organizadoras me dijo: corre, date prisa que el cuarto de limpieza está por ahí, porque daba por hecho que yo era la que limpiaba. ¿Es un problema que piensen eso? No, porque es algo completamente digno. El problema es que a las personas que son como yo no nos imaginan haciendo otra cosa que no sea eso, o cuidar abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el problema, que nos encierren en una serie de lugares comunes y no nos dejen salir de ahí. Entonces aquí, si os fijáis, pasa un poco lo mismo, ¿no? Ya les ponen a qué se dedican, por cómo van vestidos y por lo que llevan en las manos. Pues en un caso unos pescados, en otro lleva sobre la cabeza no sé qué. Pero no me quedaría solo con eso. Si os fijáis en los nombres pone español con indio mestizo, mestizo con española castizo, castizo con española español. O sea, ponen diferentes nombres, pero a las personas españolas blancas no las nombran como blancas, las nombran como español y española. Y eso dura hasta el día de hoy. Se entiende que las personas españolas son sinónimo de blanco, por eso no lo nombran, cuando no es así. Ya hemos visto que no es así, ya habéis visto que no es así. Pero para mí también es interesante aquí hacer ciertas preguntas, ¿no? También al profesorado: ¿con cuántas personas blancas no trabajáis? ¿Con cuántas personas blancas nos relacionáis? Pues es que es eso, ¿no? Es como que en ciertos ámbitos es complicado encontrar a gente que no sea blanca. Y hay que preguntarse por qué, ¿no? Y volvemos a la pregunta del principio: ¿por qué la gente no blanca no llega a la universidad pese a que sí que está y estudia, ¿no? Hasta el instituto? Bueno, pues esas son preguntas también para los y las mayores, ¿no? Para que se sientan un poco interpeladas en esto del racismo. En cuanto a la televisión, bueno, yo sí conozco a varias personas que no son blancas, que han estudiado periodismo, pero aquí pues no se piensa que es importante que esa gente esté, primero por generar referentes y segundo por una cuestión de justicia. Por ejemplo, en BBC el año 2019 determinaron que para el año siguiente el 20% de las personas que presentaran o fueran reporteras serían no blancas. ¿Para qué? Pues para que haya una conexión entre lo que vemos en televisión, señalo para allá porque tengo ahí la tele, y lo que sucede en la calle. No puede ser que haya una brecha tan grande entre lo que vemos en televisión y lo que pasa en la calle, insisto. Es que aquí la brecha es tan gigantesca que ya no es una brecha, sino un precipicio. Luego es importantísimo también que cuando se meta personas no blancas en televisión no se haga como por modernidad, por hacerse el moderno, sino, insisto, por justicia, porque sucede. ¿Por qué hablo de eso de la modernidad? Pues porque al final es un poco pensar que se trata de un anuncio de Benetton, ¿no? De wow, vamos a poner a esta, para que quede bonito. No somos fichas del parchís, que necesitamos la verde, la amarilla, la azul, la roja, para tenerlos todos y figurar como modernas, sino por justicia, insisto, porque estamos aquí, porque la sociedad española no es blanca y nunca lo fue, ¿no? Aunque la comunidad blanca sea la mayoritaria. Luego, otras cosas que vemos en los medios de comunicación y que ahondan en la lógica esta de la narrativa de la excepción
son las primeras que, ¿no? Vemos a la primera policía negra, la primera diputada negra. ¿Y qué pasa con la segunda y la tercera? Como dice muy bien otro periodista afro que se llama Moja Jereu, de Huesca y que trabaja en eldiario.es. ¿Qué pasa con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, que ya no tienen derecho a salir? Si nos centramos en la narrativa de la excepción, una vez más pensamos que ellas no tienen nada que ver con el resto y que existe un el resto. También pasa con el humor, ¿no? Yo os pongo aquí un ejemplo, una noticia súper machista y súper racista, ¿no? Cuando machista porque las llaman las novias de Manual para distinguir a la novia de Mario Casas, Hugo Silva y Víctor Clavijo. Bueno, pues tienen un nombre y tienen una profesión, entonces llamarlas novias de como si novias de fuera una profesión es terrorífico. Pero además un manual para distinguirlas porque entendían, esta noticia por cierto que es de 2015, ya desapareció porque la comunidad antirracista en redes sociales fue muy activa. El caso es que entendieron que había que crear un manual porque cuando hablaban de la novia de Mario Casas, que era Berta Vázquez por aquel entonces, la confundían con Montse Pla, que era es la mujer de Víctor Clavijo, o si no con la ex de Hugo Silva, que es Mary Ruiz, ¿no? Las iban confundiendo porque, claro, todas las personas negras nos parecemos. Entonces, bueno, más cosas que pasan en la edad adulta, pues la dificultad para el acceso al alquiler. Realmente es algo complicado si tienes un acento de fuera. Hay gente que de forma explícita pone en sus anuncios no alquilo inmigrantes. Puedes hacerlo, pero es algo completamente xenófobo. Pero es más, a veces tiene tintes racistas porque incluso las personas que no somos inmigrantes, como a su modo de ver lo parecemos, porque una persona como yo no puede ser española, pues también lo tiene difícil para hallar alquiler. Y de hecho hay estudios de Provivienda que lo demuestran, ¿no? Y es más, creo que fue como hace 3 años o por ahí, la secretaria de Vivienda, la secretaria general de Vivienda que se llama Elena Beunza, dijo que se iban a prohibir las actitudes racistas en los anuncios de alquiler porque es inadmisible, ¿no? Sin embargo se hace. Hay un ejemplo de un chico que se llama Larry Avia, un chaval valenciano, jugador de baloncesto, negro, que estando en A Coruña fue a alquilar una vivienda y cuando llegó pues le dijeron que no, que ya estaba alquilada, ¿no? O que no alquilaban a personas de color. Bien, pues él lo puso en Twitter y se lió. En la última de las pruebas que se hizo, publicada en 2016, ¿no? Para ver qué pasaba cuando había gente migrante, esto sería xenofobia y no racismo, aunque a veces xenofobia y racismo se crecen, perdón, se crecen, no, también se crecen, pero se cruzan y bueno, pues eso, ¿no? Como a las personas no blancas se nos extranjeriza, pues tú das por hecho que yo soy inmigrante aunque no lo sea y vives ciertas situaciones que viven las personas migrantes, especialmente las personas migrantes que no son blancas, ¿no? Entonces hicieron una encuesta, esto podéis encontrarlo en Verne, y se hicieron 462 llamadas a 250 agencias inmobiliarias de 7 comunidades autónomas y pruebas presenciales en 20 inmobiliarias de 4 ciudades, Madrid, Barcelona, Donostia y Vitoria. Pues bien, los resultados de las personas a las que no le ofrecieron ningún piso, ninguno, más del 70% eran de origen extranjero, siendo los subsaharianos, o sea, las personas de África negra, las que más negativas recibieron. Pero hay más cosas, ¿no? Luego está lo que he dicho ahora, no es lo mismo ser inmigrante que no serlo, porque por muy negro que seas, por muy gitano que seas, por muy árabe amazigh que seas, por muy asiático descendiente que seas, si tienes un pasaporte, por lo menos vas a tener un pasaporte español, quiero decir, vas a librarte de muchas cosas. Y llegados a este punto es fundamental saber que nacer en España no te hace automáticamente español, como mucha gente cree cuando ve a mujeres que llegan embarazadas, en patera, etcétera, y dicen, ¿ves? Lo hacen para que sus hijos sean españoles. No. Aquí impera una cosa que se llama el ius sanguini, el derecho de sangre. Por tanto, tú heredas la nacionalidad sanguínea, ¿no?, de tus padres. Salvo las personas que sean apátridas, que esto es otra categoría, pero entonces, si tu madre es senegalesa y tu padre es senegalés, pues tú tienes tu pasaporte senegalés y no el español, aunque hayas nacido aquí. Y no creáis que es tan fácil conseguir la nacionalidad, se necesitan varios años para tener esa nacionalidad, ¿no? A veces se dan casos extrañísimos, ¿no? No son muy comunes, pero se dan. Por ejemplo, el de Wandy, que os paso la noticia. Wandy nació en España, nació en Madrid, cuando cumplió la mayoría de edad no supo renovar bien su permiso de residencia
y al final acabó expulsado a Cabo Verde, el país de sus padres, un sitio en el que jamás había estado y del cual ni siquiera hablaba el idioma. Luego también es importante pensar, porque he hablado un poco de inmigración, pues en la gente que no llega. También hay mucha gente que se queda por el camino en el mar, ¿no? El Mediterráneo se ha convertido en una tumba y nos han lanzado tantísimas imágenes de personas que llegan en patera, que la gente ha perdido sensibilidad hacia la tragedia, que es eso, ¿no? Hacia la gente que no llega. Luego también hay que pensar en quienes llegan y en cómo están, ¿no? El secretario, os lo voy a leer bien, el relator de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que se llama Philip Alston, de Naciones Unidas, dijo que la situación que había encontrado en los campos de trabajo de Huelva, sobre todo, ¿no? Los campos, en el campo y en los entornos en los que viven los jornaleros, las personas que trabajan en ese campo, pues que es exactamente igual o peor incluso que la que ha visto en campos de refugiados. Imaginaos cómo viven esas personas a las que, especialmente si se desplazan, unos 75 kilómetros, les tendrían que poner el alojamiento, pero incluso si no se desplazan, estamos hablando de gente que ahora mismo en situación de pandemia no tiene acceso a agua potable y por tanto ni agua. Eso que nos dicen todo el rato, ¿no? Lavarnos las manos es fundamental, pues ni siquiera eso pueden hacerlo porque no tienen acceso a agua, o sea que a veces cuando se habla de las ayudas a las personas migrantes, etcétera, no se sabe que al contrario, que hay mucha gente que malvive y que está en situaciones cercanas a, pues, a la semiesclavitud, ¿no? Creo que además con el tema de la pandemia esto ha ido a más, por desgracia. De hecho, yo hablo de virus nacionalismo, de cómo se ha estigmatizado a ciertos colectivos como los jornaleros. Se les ha culpabilizado prácticamente y durante el verano, que fue cuando se habló de los jornaleros, se habló de epicentro, ¿no? Con titulares muy sensacionalistas, por ejemplo en Lleida, epicentro de la COVID, y cómo se culpó a la gente que no podía lavarse siquiera las manos porque hubo mucha gente que estuvo en situación de calle, muchos de estos jornaleros estaban durmiendo en la calle, se les culpabilizó a ellos. Pero no se habló de los turistas, ¿no? Como si el virus entendiera de banderitas o de naciones, como si el virus supiera dónde acaba Francia y dónde acaba y dónde empieza España. Y recuerdo que hasta después, hasta yo creo que fue el mes de septiembre, no empezaron a exigirse PCR y se hizo en Canarias. Pero durante todo el verano han estado entrando turistas a los que no se hacía PCR, como eso, yo lo llamo virus nacionalismo, como si el virus no fuera a contactar a los británicos, que ya sabemos que hay una cepa británica, de hecho, pero sí a quienes vienen del sur del mundo, a quienes vienen en patera. Es tremendamente injusto. Os propondría que hicierais una búsqueda, de hecho, en Google para ver qué pasa si ponéis inmigrantes COVID y turistas COVID, a ver qué os sale, ¿no? Bueno, ya queda menos. Yo creo que una de las consecuencias de todo este discurso, de todo este racismo, es que hay veces que hay cierta desafección nacional, ¿no? ¿Qué es eso de la desafección nacional? Pues que no te sientes del lugar en el que has nacido, porque si te repiten o te preguntan tantas veces de dónde eres, o te cuestionan cuando dices que eres de aquí, cuando ser de un sitio es producto de la casualidad, pues al final acabas por no sentirte de ningún sitio. O por no sentirte del lugar en el que has nacido, sentirte del país de tus padres, aunque ni siquiera hayas sido. A veces pasa. O crear, yo lo llamo matrias en lugar de patrias, matrias alternativas, ¿no? Recuerdo un día entrevistando a Chollín y a Franté, que son MCs, artistas que hacen rap. Pues uno decía, yo me siento de la afrodescendencia, otro decía, pues yo me siento del país de mi padre, o me siento del rap. Recuerdo que entrevisté a una chica que me decía, yo me siento de mi madre. Me pareció súper bonito eso, ¿no? Porque al final, ¿qué más matria que esa? La pena es por qué sucede esto, ¿no? Luego también pasa que, como siempre hablan de manera negativa de aquello que tú eres o representas, al final puedes o bien tener complejo y sentir que tú solo vales para aquello que te dicen los medios de comunicación y las películas, que es súper triste, o bien creerte diferente al resto, ¿no? Decir, pues esto que te van diciendo de tú no eres como el resto de negros, etcétera, etcétera, pues decir, pues es verdad, no tengo nada que ver con esto. Cuando, como he dicho, una y otra vez y otra, cada persona es un mundo. A veces también pasa que creces con muchísima soledad, ¿no? En cuanto a, yo lo llamo orfandad de referentes, te sientes huérfano, crees que estás sola. Repito, creo que vuestra generación va a ser un poco diferente porque vais a encontrar a más peques como vosotras peques o jóvenes, adolescentes como vosotros,
pero seguís siendo pocos, ¿no? Y es una pena sentirse solo cuando no tendría por qué ser así. Pero luego hay otra consecuencia positiva y es la necesidad de creación. Cuando hay gente que necesita contarse, que necesita contar que está aquí, y yo lo estoy viendo por todos los lados. Tenemos libros, ¿no? Libros de gente pues, que está, pues Miriam Hatibi, por ejemplo, una catalana pues que cuenta su historia, que es de padres marroquíes y que ha decidido escribir cómo es su vida, ¿no? Está Desiree Vela con Ser mujer negra en España, está Rubén H. Bermúdez, a quien ya habéis conocido, que tiene un libro de fotografía, un fotolibro que se llama Y tú porque eres negro, que es una pasada. Pero también hay pintoras, por ejemplo, mira, voy a girar aquí un poquito. ¿Veis ese cuadro? Ese cuadro es de una chica que se llama Bianca Nguema, que es pintora afrocatalana, ¿no? Y que ella ha decidido contar las cosas de otra forma. Está La Flor del Tamarindo, que es ilustradora y hace absolutas maravillas. Está Astrid Jones, que es cantante de Carabanchel, Madrid. En fin, que al final el director de cine del que os he hablado antes, Santiago Zanú, habla de gasolina. Efectivamente, el hecho de no encontrar espacio a veces puede convertirse en la causa de que no crezcamos, ¿no? Pero en otras ocasiones se convierte en el combustible para que decidamos crear. Y os animo a que sea así, no os rindáis, sé y lo entiendo que en muchas ocasiones podemos sentirnos súper solas y demás y solos, pero pensad que uno, no sois los únicos, que dos, que sí que se puede, a veces con el doble esfuerzo, a veces teniendo que demostrar más, muchas veces es así, pero cread, hacedlo aunque penséis que lo que vosotros escribís, que lo que vosotros rapeáis, que lo que vosotros bailáis, que lo que vosotros dibujáis, vosotros y vosotras por supuesto, pues eso, que a veces podéis pensar que eso no le va a interesar a nadie, pero no es verdad. Hay mucha gente que está deseando que creéis, primero para la gente que no es blanca, que para la gente blanca, pues para poder leer historias de quienes no son como ellos, pero para esa gente es interesante para que entiendan que la vida no es solo esto, sino esto, y les va a aportar muchísima riqueza, pero también para las personas que son como vosotros y como vosotras, que piensan que están solas y no es verdad. Así que bueno, espero que esta sesión os haya gustado. Os voy a incluir el resumen de mi proyecto Nadie nos ha dado vera en este entierro, en donde varias personas no blancas pues cuentan un poco cómo es no sentirse ni de un sitio ni de otro. Y también os voy a animar a que os hagáis una pregunta y que a partir de ahí podáis debatir. Es una pregunta triple. ¿De dónde eres? ¿De dónde dicen que eres? ¿Y de dónde sientes que eres? Bueno, es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿no? ¿De dónde soy? Pues nací en Madrid. ¿De dónde dicen que soy? De República Dominicana. ¿De dónde siento que soy? Pues a veces me siento española, otras veces me siento guineana, que es de donde es mi padre. Otras veces me siento las dos cosas. No me gusta decir que soy mitad española, mitad guineana, sino que soy española y guineana, ¿no? ¿Por qué dividir cuando puedo sumar? Pero además no soy solo eso, no soy solo una mujer negra, soy también periodista, soy una persona que vota, soy una persona a la que le gusta bailar, en fin, a lo que voy es que no nos encerremos en una sola cara, porque somos un poliedro, somos un prisma, tenemos un montón de caras. Lo que sucede es que muchas veces, y aquí va otra recomendación de libros, os recomiendo uno de Amin Malouf que se llama Identidades asesinas. Solemos asirnos a aquella parte de nuestra identidad que sentimos que está siendo más atacada. En este caso, cuando yo era pequeña, pues el hecho de ser negra, ¿no? Yo era la parte que veía más atacada, entonces era como que me quedo ahí. Sin embargo, somos muchas más cosas y ¿para qué encerrarnos nosotros y nosotras si ya nos encierran, ¿no? Disfrutemos de todas nuestras caras y reconozcámonos ahí. Ahora sí, ya paro, espero que os haya gustado y me encantará saber qué pensáis de todas estas propuestas y de todas estas cosas que os he dicho. Para mucha gente en España es incompatible la españolidad con la negritud. Para mí no. Empecé a sentirme africano cuando me di cuenta de que cuando me mandaban a mi casa, a pesar de haber nacido en Torrejón, lo que querían decir es que me fuera a África. Conceptos tan cerrados como patria, nación, a mí me limitan personalmente y me limitan culturalmente e intelectualmente. Sería lo deseable que empezáramos a olvidarnos de banderas, porque las banderas son lo que iba adelante en las guerras que quisimos dejar atrás, ¿no? Los medios de comunicación es la
la estereotipación. Están reforzando la posición de dominio de las personas leucoeuropeas. He asumido algunos de los estereotipos y a veces me he descubierto a mí misma con ciertos comportamientos infravalorativos hacia otras personas. Te llaman negro en el colegio, es como, ya tú te das cuenta y dices, pero sí, soy negro, pero ¿y eso es malo? ¿No? Empiezas a asociarlo con una serie de cosas. Creo que voy a estar toda mi vida buscando un lugar en el mundo en el que sentir que formo parte de él. Y no lo voy a encontrar. Si eres un español blanco, heterosexual, de clase media o clase alta, que no ha salido de las 4 paredes que consideras que son España en tu puñetera vida, o solo lo has hecho de vacaciones, la identidad no es importante, seguramente. Tenemos que organizarnos de algún modo y decir, señores, estamos aquí.